la boca. No, ¿no? que pide tanques. Que pide tanques en la calle. No, Sergio, cállese y váyase lejos porque estamos a punto de hablar. De paso renuncie. De paso renuncie, ya que está Sergio, porque estamos a punto de hablar con su archienemiga. Nada más y nada menos que la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI. Ella es abogada, es militante antirrepresiva y es una amiga de la casa. La queremos y la respetamos un montón. Es María del Carmen, la Negra Verdú. Hola, Negra, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta, ya fue. Bienvenida a Cítrica. Hola, Negra. Hola, ¿cómo les va? Bien, Negra, muchísimas gracias por atendernos en este contexto. Decíamos eso, ¿no? A mí me dicen Ejército Argentino en la calle, me dicen Fuerzas Federales, me dicen PCA, Prefectura, Gendarmería, y me agarra cierto julepe, Negra. Y lo bien que haces. Sí, ¿no? Podemos terminar la nota acá. Sí. A ver, pongamos números. Sí. Pongamos números. Sí. 8.500 efectivos de fuerzas federales se van a desplegar en el AMBA para garantizar el cumplimiento de estas nuevas restricciones. Restricciones que, como decíamos la última vez que charlamos hace unos meses atrás, de ninguna manera cuestionamos. O sea, no estamos diciendo que no sea eficaz como una de las medidas, no la única. La vacunación es la otra, para poder contener el avance inexorable de esta pandemia que no afecta solo a la Argentina, sino a todo el mundo. Es de utilidad reducir la circulación, salir lo menos posible, tratar de hacer todo lo que podamos hacer por otras vías, online, etcétera, etcétera, salir para lo realmente indispensable. Pero si eso no viene acompañado, volvemos a decir lo mismo que dijimos durante todo 2020, de medidas de asistencia, de medidas de carácter social, que permitan resolver la situación de 19 millones de personas que están bajo la línea de pobreza y que sabemos, por las condiciones económicas en nuestro país, que sobreviven de mala manera, de forma de no alcanzar siquiera una canasta mínima, con el día a día en la calle, porque no tienen otra forma de llevar un vaso de leche, un plato con comida a sus casas. Tal cual. Y de un montón de millones más, que aunque estemos por encima de esa línea de pobreza, también necesitamos poder trabajar y en muchísimos casos esas actividades laborales no dependen de un sueldo mensual que cobras igual aunque te declaren no imprescindible y puedas trabajar virtualmente o con teletrabajo, que tiene también sus otras formas de gran explotación que se vienen discutiendo, pero que por lo menos te permiten quedarte en tu casa, como puede ser el caso de las abogadas y los abogados, por ejemplo, que algunas cosas, buena parte de las cosas las podemos hacer por teletrabajo, no todas, por cierto. Claro. Entonces, si frente a la necesidad de esas medidas, que insisto, no cuestionamos, le vamos a dar nuevamente la respuesta desde lo represivo, diciéndonos que vamos a tener, reitero, 8.500 integrantes de las fuerzas federales en las calles, y encima después las Fuerzas Armadas, afectadas además a algún tipo de operativos sanitarios, como dijo el presidente. La verdad que no me imagino un soldado o un marino en la puerta del chino que me rocíe con alcohol cuando cruzo a comprar algo de comida. No. Seguramente no va a ser eso lo que hagan, pero lo cierto es que además estamos en Argentina, en la Argentina en la que las fuerzas de seguridad nos matan un pibe o una piba o una persona mayor cada 20 horas, en la Argentina que de las Fuerzas Armadas sigue teniendo la conciencia histórica de las 30.000 y los 30.000 detenidos desaparecidos, los exiliados, el terrorismo de Estado, los vuelos de la muerte. Entonces no puede venir por allí la respuesta. Ese es el planteo central básico que venimos haciendo. Hubiese sido tan simple desde el inicio mismo de la pandemia resolver estos problemas materiales como se ha hecho en otros países, como se ha hecho incluso en países hipercapitalistas del primer mundo como Alemania o como algunos de los países escandinavos, con un impuesto a la riqueza real, con un impuesto a la riqueza que permita, con una mínima porción de la plata que les sobra a unos pocos, poder paliar la situación de todos estos millones y millones de personas. Se tomó una medida parcial, insuficiente, sobre el final del año pasado, por única vez, y que encima los empresarios y los ricos argentinos resisten con centenares de recursos de amparos y algunos que los jueces les hacen lugar. Y que además tiene un alcance tan limitado
que de ninguna manera llega a cubrir. Un detalle que por lo menos nos llamó muchísimo la atención en Correpi. Sí. En cadena nacional, el presidente solamente anunció las restricciones y la intervención de las fuerzas. Sí. Al día siguiente, en un programa de radio que lo escucha la audiencia de esa radio y de ese programa, que no es precisamente el total de la población, porque además es un programa de audiencia bien acotada a lo que es la defensa del oficialismo, del Frente de Todos, anunció algunas medidas paliativas muchísimo más insuficientes que las del año pasado, porque ni siquiera es el IFE que alcanzó a 9 millones de personas, es un aporte miserable de 15.000 pesos solamente para titulares de AUH, de asignaciones por embarazo y las dos categorías mínimas del monotributo. No llega a 3 millones de personas. No llega a 3 millones de personas. Y estamos hablando de 19 bajo la línea de pobreza, estamos hablando de que 6 de cada 10 chicos y chicas son pobres en la Argentina, y de todos esos otros millones que, insisto, sin ser indigentes ni pobres, también tienen que garantizar el pan cotidiano laburando por la propia, porque tenemos una enorme mayoría de la población activa en situación de precarización laboral. Absolutamente. Absolutamente, Negra. La verdad nosotros venimos hablando de todo esto que estás diciendo hace algunos días, ¿no? Exactamente la misma lectura. Es recontra preocupante, más allá de este reclamo que vamos a seguir haciendo y de todo esto que uno puede visibilizar y seguir reclamando y exigirle al Estado que tome medidas justamente que sean consecuentes con la realidad que estamos viviendo, que no es lo que está pasando, que no es lo que se está tomando. Independientemente de esto, es una realidad efectiva que a partir de hoy a las 8 de la noche van a estar todos estos efectivos de seguridad garantizando, entre muchas comillas, el cumplimiento de las restricciones. Hemos visto que garantizar el cumplimiento de las restricciones se ha llevado, por ejemplo, a Facundo Castro Astudillo, entre muchísimas otras personas. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para, si se quiere, ser nosotros quienes garanticen que las fuerzas de seguridad efectivamente no hagan estas cosas? Porque ya sabemos que Bernie no solamente no va a garantizar que las fuerzas de seguridad no desaparezcan pibes, sino que en el caso de que lo hagan, lo va a encubrir. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para cuidarnos un poco más? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿A qué espacios u organismos podemos reclamar si creemos que determinado efectivo de seguridad no está cumpliendo con su rol o si vemos alguna acción que no es compatible con lo que tiene que ocurrir? Mira, siempre hay una cosa que se habla en la Facultad de Derecho, que es esto del ser y el deber ser. Si vos entrás a la página del Gobierno Nacional y vas a la Secretaría de Derechos Humanos, te vas a encontrar con un videíto que están difundiendo, que es una especie de malversación del manual del pequeño detenido al estilo oficialista, donde te dan instrucciones, y si no estuviésemos hablando de la libertad, la integridad física y la vida de las personas, sería para cagarnos de risa. Claro, pero total. El problema es que justamente están esas tres cosas en juego. Allí, por ejemplo, te dicen que las fuerzas federales tienen instrucciones de que ante la violación de alguna de las restricciones, es decir, personas que circulan después de las 20 y antes de las 6 de la mañana sin ser trabajadores o trabajadoras esenciales que tienen turno noche y que tienen que llevar la correspondiente certificación de su trabajo, de circulación, etcétera. Personas que suben a colectivos, trenes, subtes, es decir, transporte público sin el correspondiente certificado de circulación superior a la permitida en reuniones que están absolutamente prohibidas de carácter social, recreativo, deportivo, etcétera. O sea, cualquiera de esas violaciones habilita a estas fuerzas a intervenir y dice este manualito, disuadir, o sea, bájate del colectivo, desconcentra la reunión, volvé a tu casa según el tipo de infracción. Y sostiene que las fuerzas no tienen orden de detener, salvo que haya contumacia, resistencia de parte de la persona interpelada para cesar con la infracción, en cuyo caso tienen que consultar al juez o al fiscal de turno, y si el juez o el fiscal de turno ordena la detención, lo detienen.
Ese sería el deber ser. Ahora, esto lo van a aplicar en la calle las mismas fuerzas federales por un lado, pero también provinciales, como bien señalaba recién la compañera. En la provincia de Buenos Aires esto también va a estar en manos de la policía bonaerense, no solo de los efectivos federales. Y en la ciudad de Buenos Aires la policía de la ciudad, y en cada una de las demás provincias sus propias fuerzas locales que además, al igual que las federales, tienen las facultades para detener personas arbitrariamente, que les permite, sin ningún tipo de necesidad de tener una excusa, un motivo, como el que sí se requiere a un juez o a un fiscal para ordenar la detención de alguien, llevarte adentro por averiguación de antecedentes, para identificar, porque te enchufaron una falta o una contravención o porque se les da la gana. Después la protesta una vez que te largaron, pero mientras tanto preso o presa fuiste. Entonces, frente a esa realidad, lo que insistimos desde Correpi es la necesidad de cuidarnos. Bien. Así como nos tenemos que cuidar del virus, evitar las salidas innecesarias, nunca dejar de utilizar el barbijo, mantener la distancia social, evitar estar en lugares cerrados, sin ventilación, con muchas personas. O sea, con todo eso que tiene que ver con nuestra autopreservación individual y grupal, también tenemos que seguir cuidándonos colectivamente de la represión. Y para eso lo que no hay que hacer es regalarse, lo que no hay que hacer es exponerse. Total. Entonces, en la página de Correpi hemos publicado, no ahora con el 241, sino con el anterior decreto, el 237, una serie de recomendaciones que la única modificación que tienen ahora es que en lugar de ser de 23 a 6, ahora es de 20 a 6, el horario nocturno, en el que no tenemos que salir a la calle, salvo que estemos en alguna de las situaciones de excepción habilitadas, porque eso ya da la posibilidad de que nos detengan. O sea, si hay que ir a hacer las compras, si nos quedamos sin puchos, acordémonos antes de las 8 de la noche. Bien. Si vamos a visitar a un familiar que necesita asistencia, hagámoslo antes de las 8 de la noche, después de las 6 de la mañana. No nos regalemos al cohete. En segundo lugar, para el uso del transporte público, que es la otra restricción fuerte, sepamos que podemos obtener el certificado de circulación habilitante, aun cuando no seamos trabajadores o trabajadoras esenciales, para circunstancias especiales. Allí en el link, que lo hemos puesto en nuestras recomendaciones, que se puede bajar por computadora si uno no tiene un internet en el teléfono para poder descargar la aplicación Cuidar, está la opción de una cuestión excepcional que incluye cualquier cosa que se pueda justificar, desde un turno médico, un turno en el banco, la asistencia a una persona que necesita cuidados especiales, trasladar chicos de la casa de la madre a la casa del padre o viceversa, ir a una audiencia a la que uno está citado o citada, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que consignar en el certificado son los motivos de esa emergencia y, por supuesto, el número de tarjeta SUBE, para que de esa manera se habilite el uso del transporte. Teniendo eso en el celular o en el papel impreso de la computadora, estamos habilitados y habilitadas a utilizar el transporte público. En las demás cuestiones, por supuesto, el tema de las reuniones, y no es el momento realmente de juntarnos 20 amigos y amigas y poner música y que haya un vecino botón que llame a la policía. Pero además no debemos hacer esas reuniones porque son peligrosas desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, cuidémonos, insisto, del virus, de la represión, pero también nos tenemos que cuidar, como decía el otro día una compañera de Correpi irónicamente, no es para imprimirlo, pero sí para tenerlo en cuenta, del virus, de la represión y de la boludez. Sí. Porque después están los que salieron a cacerolear, no porque les preocupe el ejército o las fuerzas federales en la calle, que al contrario, como decían ustedes al principio, les hace caer la baba de emoción, sino porque son los mismos que queman barbijos, son los mismos que te dicen que las vacunas envenenan, son los mismos que llevaron esos cuerpos con carteles con nombres de referentes de la lucha por los derechos humanos a Plaza de Mayo. Y que están respaldados por los mismos que redujeron el Ministerio de Salud a una secretaría. Claro. Exactamente, y que se sacaron la foto con Chocobar. Exacto. Entonces, en ese sentido,
no caigamos en esas cuestiones, escuchemos a quienes saben de epidemiología y no a quienes hablan de terraplanismo sanitario, pero insisto, en la calle tenemos que ser ultra cuidadosos y cuidadosas, siempre el DNI, aunque cruces a la vereda de enfrente para ir al kiosco, no hay ninguna precaución está de más, no nos cuesta nada meter el DNI en el bolsillo del pantalón o en la riñonera. Si nos alejamos del barrio, tener el certificado de circulación si vamos a tomar un transporte público, consignar el motivo por el cual salimos y por supuesto en el momento de la intercepción, lo mismo que decimos siempre, absoluta calma y tranquilidad, porque el policía no trata igual a quien empieza a tartamudear, titubear, muestra miedo, o por el contrario, a quien bardea, se hace canchero y genera una situación en la cual hay una reacción de parte del uniformado, obviamente, sino con toda la tranquilidad del mundo, con oraciones completas, expresándonos con mucha claridad, dar las razones por las cuales estamos yendo de tal lado a tal otro. Total. En esas condiciones siempre es mucho más fácil zafar de la situación. Y ser razonables. La chapa, el palo, la tonfa, el arma, la tienen ellos. Claro. Mirá cómo estamos hablando de la posible reacción y de cómo hay que hablarle a las fuerzas de seguridad, como si estuviéramos hablando de si te encontrás con un oso en el bosque, quédate quieto, porque si te quedás quieto no te atacan. Que no vuelan la adrenalina, exactamente. ¿O no? Exactamente, es lo mismo. Es insólito. Hay un ejemplo histórico que yo siempre doy. Cuando vos entrás a una comisaría porque hay una persona detenida y la vas a asistir, la cana no te trata igual. No. Si vos entrás angustiada, llorando a los gritos, en batón y chancletas, que si entra una persona, la misma persona, pero vestida lo más producida que se pudo arreglar y con absoluta tranquilidad dice: buenas tardes, oficial, necesito hablar con el encargado del servicio porque me han informado que fulanito de tal está detenido en esta dependencia. Claro. Tengas la pinta que tengas, y por supuesto que la pinta también ayuda, no nos olvidemos de eso, porque es a ellos que tenemos que impresionar, no a nosotros. Lo cierto es que la forma en que te expresás va a condicionar la respuesta. Qué locura. Claro. Mirá de las Son herramientas de comunicación que desde luego que no resuelven el problema de fondo, eso ya lo sabemos, pero son técnicas que en el momento ayudan muchísimo. De la misma manera que, por ejemplo, tenemos la experiencia muy concreta, muy habitual y muy frecuente de los compañeros y compañeras que al mostrar, ¿se acuerdan cuando el DNI era librito? Sí. Ahora con la tarjeta es más complicado, pero cuando el DNI era librito, muchos compañeros y compañeras llevaban plegadito el manual del pequeño detenido en la solapa. Entonces al abrirlo, el policía lo miraba y del otro lado veía la bota de Correpi y el manual del pequeño detenido. Y muchas veces la respuesta era: tomátelas, con ustedes no quiero quilombo. Mirá. Alguien a quien nunca habíamos visto, pero que había bajado el manual de internet. Mirá vos, increíble. Es increíble. Sí, es esto, es manual de supervivencia, ¿no? Es como son técnicas de supervivencia. Nunca me olvido de una causa judicial en la que estábamos interrogando a un policía, porque aprendés muchísimo cuando tenés a los policías sentados en el banquillo, aunque sea como testigos, y escuchás cuando contestan las preguntas que le haces. Y a este policía se lo estaba interrogando en una causa donde justamente se había producido la detención de una persona por el famoso merodeo, una de las contravenciones en provincia de Buenos Aires. Y entonces yo le pregunté cómo fue que llegó a la conclusión de que esta persona estaba merodeando, qué quería decir que merodeaba. Y entonces él respondió: porque hacía como 20 minutos que caminaba de un lado al otro de la esquina en la misma cuadra, sin ningún tipo de motivo ni justificación, y eso era sospechoso. Entonces yo le pregunté: y dígame, si usted me hubiese visto a mí haciendo lo mismo en esa vereda, que hay varios comercios, ¿me hubiera detenido por merodear? Y no, doctora, usted seguramente estaba mirando las vidrieras. Claro. Mirá. No, una locura. Mirá vos, no. Sí, no les da ni vergüenza decirlo. No, claro.
como para ellos es una obviedad. Es algo obvio, ¿no? Es algo obvio. Así funcionan nuestras fuerzas de seguridad y van a estar muy presentes en la calle. A toda nuestra audiencia del AMBA, tomen muy en serio las recomendaciones que nos da la Negra Verdú en este momento, porque van a haber 8.500 de esas fuerzas de seguridad en las calles distribuidas. Y la cuarentena del año pasado nos regaló imágenes como la policía de la ciudad de Buenos Aires pelotudeando a dos y violentando a dos pibes, por ejemplo, vendedores ambulantes, poniéndolo contra la pared, fajándolos. Nos ha regalado imágenes terribles. Repartidores de delivery. Ayer acá pasó eso. Acordate las escenas en Villa Crespo, fue acá cerca de mi casa, que una vecina por la ventana filmó cuando lo estaban moliendo a palos a un pibito con la mochila roja de una de las empresas de delivery, que mientras el presidente te decía por la tele, quédate en casa y pedí la comida a domicilio. Sí. Claro. Acá pasó eso ayer. A los pibes que me traen la comida. Acá pasó eso también ayer, porque un pibe 11:15 está 5 patrulleros. El pibe tirado en el piso. 5 patrulleros por un pibe que estaba 15 minutos después del horario que podía. 5 patrulleros había con el pibe en el piso. No, una locura. No, realmente una locura. Realmente innecesario. Y luego también tenemos, gracias a la Correpi, también nos enteramos de esto. Yo diría casi exclusivamente que uno se entera de cómo continúan las causas, ponele de Facundo Astudillo Castro, de otro incidente que no fue quizá, como fue en Tucumán, viste, los medios nacionales casi que ni se hicieron eco, que fue lo que pasó con Luis Espinosa. Acá lo tenía anotado, Luis Espinosa en Tucumán, que regresaba del laburo con su hermano, que también hubo un problema. Todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de seguimiento de esos casos lo tenemos gracias a la Correpi y sabemos que nunca se hizo justicia y nunca pagó nadie por ese tipo de cuestiones. Entonces no nos queda otra que cuidarnos a nosotros mismos y hacer caso a todas estas recomendaciones, porque de verdad ir con confianza a la comisaría, de verdad dirigirnos, como nos decía la Negra recién, hacia un policía, te puede llegar a incluso salvar la vida, la tuya o la de algún familiar. Entonces estemos muy atentos, más que nunca. Se vienen momentos muy complicados, estamos viviéndolos y no son para tomar a la ligera estos momentos. 8.500 fuerzas de seguridad vamos a tener desplegadas en el territorio del AMBA. Estén muy atentos a lo que viene. Negra, te agradecemos como siempre. No, por favor, les voy a robar 30 segundos para el chivito nuestro. Por supuesto, pero por supuesto. Hoy es 16 de abril, el 19 de abril se van a estar cumpliendo 30 años de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio. Correpi va a iniciar ese día y va a continuar hasta el 26, la fecha de la muerte de Walter, una nueva campaña por la derogación de todas las facultades que habilitan detenciones arbitrarias en nuestro país. La AA, la detención para identificar, faltas y contravenciones, racias, etcétera. Así que les pedimos a ustedes, les pedimos también a la oyentada, que cuando empiecen a ver las placas, los anuncios, va a haber un montón de propuestas para que puedan participar de esta campaña, sacando fotos, mandando distintos hashtags, etcétera, porque no se olviden que desde hace más de 17 años, desde septiembre de 2003, la Corte Interamericana le ordenó a la Argentina, justamente en la causa Bulacio, derogar todo ese sistema infame que habilita detenciones arbitrarias. No podemos esperar más, es urgente, es uno de los puntos centrales de nuestra agenda antirrepresiva. Así que a partir del 19 de abril estén atentos y atentas a las redes de Correpi y súmense. Total. Muy bien. Seguir a las redes de Correpi no solamente para esta campaña, todo lo que suben es recontra interesante, y también ingresando a correpi.org. Recuerden que Correpi no se financia del aire, como nada en este mundo. Pueden también aportar económicamente. Allí lo primero que les va a aparecer es los datos del CBU para poder aportar desde donde puedan, lo que puedan, que todo suma para que este espacio pueda seguir funcionando, que como vemos en cada entrevista es necesario y es indispensable. @Correpi en las redes sociales, correpi.org, ahí encuentran toda la información necesaria. Negra, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, gracias por tenernos siempre en consideración y ser tan amorosa de salir con nosotros y aceptar que te molestemos tan seguido, Negra. El gusto es todo mío, compas, un abrazo enorme y cuídense, acuérdense del virus, de la represión y de la boludez. Abrazo enorme. Chao, Negra, gracias. Gran cierre de la Negra María del Carmen Verdú, la titular de la Correpi, la coordinadora contra la represión. Qué fundamental el laburo que hacen, loco. Cada vez que hablamos digo lo mismo, ¿entendés? Vos entrás a las redes sociales de Correpi y te enterás de cosas que están pasando que no tenían ni puta idea. Por ejemplo, ahora en Andalgalá los vecinos que luchan contra la megaminería están en cana. ¿Vos lo viste esto en algún medio nacional? No. ¿Quiénes
¿quiénes son los que están pidiendo que se liberen a esos vecinos que cayeron en cana por pelear contra la mega minería? La Correpi. No, si no, ni te enterás. Hacen un laburo clave, sí, la verdad que duda. clave. Así que bueno, nada, eso. Por supuesto lo que dice la Negra, de estar atentos a la campaña que se va a hacer por Walter Bulacio próximamente en las redes, y también el aporte económico, que si se puede es clave y que sirve. Cualquier aporte que se pueda hacer, me parece que es nuestra responsabilidad también acompañar y sostener este tipo de espacios que nos salvan la vida, como bien contaba ella, tener el manual contra la represión policial solo escondido en el DNI ya a muchos pibes les salvó la vida. Imagínate. A ese nivel es necesario. Está informado, no le hagamos nada, ¿me entendés? Es así, la información es poder también, chiquis,